más letal es el capitalismo. ¡Camaradas! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su programa, nuestro programa Desde el Encierro. Queremos dedicar esta emisión, la emisión número 8, a nuestra amiga y colaboradora Sandra Amigón Salas y al Chairi, porque ellos están prácticamente luchando cuerpo a cuerpo en contra del cáncer y esta semana recibieron muy buenas noticias. Y sus buenas noticias para nosotros nos cayeron como si fueran un rayo de sol en medio de toda esta tempestad. Esperamos que sigan así, que sigan cayendo las buenas noticias y que ya no padezcamos tanto de este desgraciado encierro. ¡Arrancamos! Vámonos ahora con nuestro camarada Chairi y con esto que suena así. Quien se ha esforzado, dicen en su propaganda. No hay riqueza sin despojo, no hay fortuna sin ladrón. No hay lujos, no hay exceso sin un acumulador. Sudando sangre y llanto, la casaca del obrero. La lucha es la consigna, codo a codo, compañero. Conciencia libertaria en la fábrica, en el barrio. Justicia para todos y la soga pa'l tirano. Plusvalor enajenado en monopolios de violencia. Lo inmoral es lo legal en el sistema en decadencia. Democracia al oligarca y salarios de miseria. A ojos vistos el despojo, a ojos vistos la indecencia. Colectivizar los medios para un mundo más humano. Flor y canto y la riqueza que se quede en nuestras manos. Para todos la justicia, para todos dignidad. Para nosotros la alegría y rebeldía en libertad. Sangre y lodo, la riqueza originaria. Tiene quien se ha esforzado, dicen en su propaganda. No hay riqueza sin despojo, no hay fortuna sin ladrón. No hay lujos, no hay exceso sin un acumulador. Ahora sí, lo que todos estaban esperando, nuestra gustada sección. Lo que llamamos narcisistas. Con la segunda parte de la entrevista a nuestro amigo Demián Ávila. Siempre sexy, nunca insexy. Lo que llamamos narcisistas. ¿Cuál sería la diferencia esencial entre el capitalismo y el comunismo? En el capitalismo, los medios de producción pertenecen a la burguesía y la burguesía, más que buscar vender mercancías, lo que busca es acumular capital. Eso es lo fundamental. Y la acumulación de capital no se da únicamente vendiendo mercancías, sino se da mediante la explotación del obrero a través del trabajo asalariado y a través de la obtención de plusvalía. Ese es algo fundamental del capitalismo. Y bueno, en el comunismo, pues ya no existe la propiedad privada sobre estos medios de producción, ya no existe el Estado, la humanidad cobra también un grado de conciencia, eso es importante, digamos que toda esta base económica entra dentro de lo que Marx denominó factores objetivos, pero también hay una cuestión muy importante que no podemos dejar de lado ni olvidar, que es la cuestión subjetiva, en la que en un proceso gradual el proletariado se va dando cuenta de que es clase para sí y no solamente clase en sí, es decir, asume conciencia de clase y de que
los intereses del proletariado son irreconciliables con los intereses de la burguesía. La burguesía tiene conciencia de clase. Ellos entienden perfectamente que si ceden ante las demandas del proletariado, se van a comenzar a ver debilitados y a mermar sus intereses. Quien no lo ve así por toda esta estructura ideológica es el proletariado. Es decir, la estructura objetiva no se mantiene por sí misma, tiene que haber toda una estructura subjetiva o superestructura a través de las leyes, de los sistemas políticos, de los sistemas jurídicos, de los sistemas culturales, de la educación, etcétera, que permiten tener control ideológico del proletariado. Entonces, bueno, en el comunismo pues obviamente hay un cambio radical, no solamente en la cuestión estructural, sino también en la cuestión subjetiva, en las mentalidades, en la ideología. Ya no existe el individualismo tan exacerbado que existe en el capitalismo, se le da prioridad a los procesos comunitarios, a la solidaridad. La diferencia entre socialismo y comunismo, ¿cuál sería? Básicamente en el socialismo todavía existe un Estado que controla la economía, que la planifica. Un ejemplo claro de ello pues fueron los planes quinquenales de la URSS, en donde se decidía qué se iba a producir, en qué cantidades, y eso trajo grandes beneficios para el pueblo soviético, la industrialización de la URSS, y le permitió a la URSS convertirse en una gran potencia, no en el sentido capitalista, o al menos no hasta antes del 20 Congreso del PQS, que es cuando se da después de la muerte de Stalin y de la llegada al poder de Khrushchev y de los revisionistas. Pero bueno, es eso. La diferencia es que todavía hay un Estado proletario que ejerce la dictadura del proletariado para ir terminando o degradando a las clases, a la burguesía, la clase social llamada burguesía. Y en el comunismo ya no hay necesidad de Estado porque ya no hay clases sociales. Hay que entender que esto es gradual, hay que entender eso. La burguesía no se hizo del poder de un día para otro. En un momento la burguesía fue radical, que fue cuando en la Revolución Francesa deciden guillotinar a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. En ese momento la burguesía era radical, estaba acabando y estaba quitándole el poder a los monarcas y al Estado absolutista para instaurar un Estado diferente. Así, el proceso es gradual. La burguesía no se hizo del poder de un día para otro, es más, pasaron siglos para que el capitalismo pudiera ser el modo de producción hegemónico y dominante en el planeta entero. Pues así también tiene que ser gradual el proceso, ¿no? Lamentablemente, digo, sería maravilloso que mañana nos despertemos y nos dijeran que ya está instaurada la dictadura del proletariado, pero eso pues es tan absurdo como creer en, digo con todo respeto, ¿no? Como creer en Dios. Es lo mismo creer en los milagros de la Virgen y creer que el Estado se va a destruir de un día para otro lanzando bombas Molotov es igual de dogmático, ¿no? No tiene ningún sustento. O compitiendo a ver quién es más radical dentro del movimiento, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Hay algo importante que mencionaba, la acumulación no se da de manera casual o quién sabe cómo acumularon el dinero, sino que también fue un proceso largo de saqueo constante. Hay que ponernos a pensar, por ejemplo, que la acumulación también viene de la época de la conquista, cuando empiezan a saquear las regiones de América Latina, de África, que revientan el mercado chino también, y eso que se roban de esas regiones hace que se sustente la piratería, y después los piratas ya resultan como que sus familias ya o son nobles o son los burgueses después, ¿no? Así es, ese es el primer proceso de acumulación originaria, el proceso de colonización de África, de América Latina, de Asia, efectivamente. Ay, pues esto nos da para hablar mucho más porque surgen muchos temas de todo lo que estás mencionando, por ejemplo, lo de la adquisición de conciencia, que la conciencia para sí, tiene que ver también con la educación. Yo creo que este tema nos va a dar para mucho. Sin duda, de pronto también vemos, no sé, en las redes sociales, ¿no? A personas decir, los problemas de la sociedad se solucionan con más educación. Pues no, porque finalmente la educación es la educación que nos impone la burguesía para preservar el status quo, ¿no? Dicen, no, la crisis del país de tanta violencia y tantos asesinatos es porque no hay valores. Bueno, pues es que los valores son los valores que nos impone la clase dominante. Vale, pues muchas gracias por la entrevista y por dedicarnos tiempo. Lo que ya hablamos no es nada.
Las recomendaciones de la semana. Demian Ávila nos dejó mucha tarea y nos dejó 3 recomendaciones. Decía al principio o en alguna parte de las preguntas que muchas veces se critica o peor aún, se alaba a Marx sin conocerlo y sin haberlo leído, a pesar de que él no fue académico e intelectual, él fue un luchador social, pero es complejo de pronto adentrarse a Marx. Entonces yo recomendaría, para ir teniendo un acercamiento gradual, el Manifiesto del Partido Comunista, que fue escrito por Marx y por Engels en 1848 para la Liga de los Justos o la Liga de los Comunistas. Es un panfleto de agitación política, panfleto no en el sentido despectivo, sino en que tenía el objetivo de la agitación política. Otro texto interesante, también cortito, es el de Lenin, el de 3 partes y 3 fuentes integrantes del marxismo. Es bastante conciso, es muy bueno. Otro texto interesante también es el que escribió Stalin, que se llama Sobre el materialismo histórico y dialéctico. Y bueno, hay unos textos también de Luis Althusser, de Martha Harnecker, sobre materialismo histórico y dialéctico, que también son bastante útiles, pero podrían servir para irse adentrando a este desarrollo teórico que se denomina marxismo, que repito, no es una ideología, es todo un planteamiento teórico, metodológico, epistemológico, que además revolucionó el pensamiento moderno, el pensamiento social, económico, filosófico, histórico, y que sigue teniendo plena vigencia a pesar de que se le quiera negar. Sí, se les complica la lectura si no tienen tiempo porque están haciendo trabajo en casa o tienen que salir a hacer sus cosas. Les recomendamos el video Karl Marx, El Capital, tomo 1, parte 1, Filosofía y Letras. Ya está en YouTube, lo pueden descargar, son 8 horas, no van a estar ahí pegados las 8 horas, pero sí lo pueden poner por ratitos en lo que van al baño, en lo que hacen el quehacer, en lo que van en el transporte público ahí escuchándolo. Y si quieren saber más acerca de esta palabra que tanto nos estuvo repitiendo Demian Ávila, epistemología, ¿qué es la epistemología? ¿Cómo se come eso? Pueden ver el video Dilema de Amor, cumbia epistemológica de Lelutier. No van a entender qué cosa es epistemología, pero se van a divertir mucho y van a llevar un ritmazo en el cuerpo para que esta cuarentena usted se la pase epistemologando. Esta semana tenemos un invitado especial, nuestro amigo Alex Mariñe. Cierren los ojos y disfruten. Dejen que lo seduzca con su voz. Tengo un mundo de deudas con el banco, con los amigos, con el destino. Intereses que estresan, intereses que arruinan, y también un interés por lo divino. Tengo tiempo de sobra y de dolor. Vivo en tiempos del dolor. Vivo en un mundo de demencia y vivir es un decir. No se vive con tanta violencia, nos prohíben sonreír. Cada mañana matamos el futuro y no queda de otra que mañana ser más duros. Y duro poco, sin tus labios, sin tus ojos, sin tu conjuro. Tengo tantas cosas por catar, tengo otras tantas que callar. Tengo smartphone, GPS, pero no me puedo hallar. Habito en un mundo moderno que vive la barbarie. Soy uno más de los que somos nadie. Navego esquivando redes sociales que atrapan mentes que son letales. Nado entre mares de información y escaso conocimiento. Todos zarpan a la deriva sin una luz en el firmamento. Y entre tanta decadencia me pregunto, ¿por qué no abandono este mundo? Entonces aparece tu rostro y todo vuelve a cobrar su rumbo. El mundo se cae a pedazos, pero yo quiero caer en tus brazos. El mundo se cae a pedazos, pero yo quiero caer en tus brazos. Oh, oh, no. Oh, no, 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 no. Hay casas diminutas con extensos gritos. Hay familias donde el amor es un mito. Abrazos escondidos, te quiero olvidados, lamentos, mentadas, escuelas con candados. Se enseña con el mal ejemplo y la apatía parece de todos nuestro templo.
El desorden es algo atroz y algo cotidiano. La diferencia es un atributo mexicano. Hay llanto, rabia, colisión, me hastío. Tenemos tantas cosas, nos sentimos tan vacíos. Es difícil caminar, me extravío muy seguido. Por fortuna, tú eres mi faro y ya no voy perdido. El mundo se cae a pedazos, pero yo quiero caer en tus brazos. El mundo se cae a pedazos, pero yo quiero caer en tus brazos. Oh, no, oh, no, 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 no. El mundo se cae a pedazos, pero yo quiero caer en tus brazos. El mundo se cae a pedazos, pero yo quiero caer en tus brazos. Oh, oh, no, oh, no, 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 no. El mundo se cae a pedazos. Oh, no, 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 no. Pues esto fue todo de nuestra parte, esperamos que hayan disfrutado mucho de este programa, igual que nosotros disfrutamos haciéndolo. Y nos despedimos no sin antes recordarles las recomendaciones que ya ustedes se han cansado de escuchar. Usen cubrebocas, si usan cubrebocas lavable, lávenlo seguido. Si hablan mucho igual que yo, cámbiense el cubrebocas también seguido. Lávense las manos hasta los codos, lávense la cara también seguido. Si les es posible, no salgan de casa a menos que sea muy necesario. Les queremos recordar que Casa Frida abrió sus puertas para personas LGBTIQ+. Si ustedes se quedaron sin casa por falta de renta, si los corrieron de su hogar, pueden caerle. También están recibiendo donativos en especie. Les dejamos acá el contacto de Casa Frida para que sepan a dónde donar, qué cosas donar. Se pueden meter también a su página de Facebook para enterarse. También les queremos recordar, si están viviendo situaciones de violencia, si son testigos también de situaciones de violencia, no duden en llamar a la Red Nacional Refugios AC. Siempre en cada programa les dejamos por acá sus números telefónicos para que reporten o para que en esta cuarentena estén en un lugar a salvo. Ya nos quedó claro que no hay un encuentro de familia fraterna, que la crisis, que el estrés, que hay muchas cosas que están propiciando que siga siendo un ambiente violento. No estamos frente a familias fraternas. Esta cuarentena nos ha servido para darnos cuenta de que tenemos una cloaca. Es mejor estar en un lugar seguro. Sin más por nuestra parte, nos despedimos, les mandamos muchas veces un abrazo muy grande a Sandra Amigonzala. Nos vemos la próxima semana. Y no se olvide que la crisis la paguen los ricos. Devastación son las pandemias de la humanidad. Las guerras del mundo, la explotación, el imperialismo y su devastación son las pandemias de la humanidad.